Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá otra vez en un nuevo episodio de nuestro programa Historias con Historia, presentado por mi persona Jesús Rodríguez y mi compañero Julio Tovar. Le vamos a hablar un poquito sobre nuestra historia latinoamericana, de nuestros conquistadores, de nuestros libertadores y sobre todo nos vamos a enfocar hoy en un prócer muy menospreciado de nuestra historia que se llama Francisco de Miranda. Aquí va a salir Francisco de Miranda. Le paso a Julio para que nos cuente un poquito sobre Francisco de Miranda, quién era y cómo era y un poquito más. Sí, resulta, Jesús, gracias por el pase, que Sebastián Francisco de Miranda, en este caso, nacido en lo que en ese entonces era la Capitanía General de Venezuela, que pertenecía al Virreinato de Cartagena de Indias en la época de la colonia española, eh, es uno de los próceres más conocidos fuera de Latinoamérica, porque fue llamado el venezolano más universal El venezolano y el universal. americano ilustre. O sea, Francisco de Miranda encarna lo que es el sueño libertador. Claro, nosotros conocemos que en estas gestas fueron muy romantizados, muy idealizados todos estos ideales, valga la redundancia, pero cuando se habla de Miranda se habla de un proyecto en concreto que tenían en común todos los espacios que después empezaron a estallar en conflictos políticos para la posterior independencia y emancipación de América Latina, y ya lo vamos a ir nombrando uno por uno. ¿Por qué Francisco de Miranda y qué pasa con todo esto? Bueno, obviamente cuando uno habla de la gesta independentista, ya sea desde la Patagonia hasta arriba, hasta el Caribe o hasta México, los territorios que antiguamente pertenecieron a España, obviamente vamos a hablar de capataces, de personas de la corona, de tiranos, de próceres históricos, y cada país Correcto. tiene su prócer a nivel histórico, que quedaron obviamente en estos pergaminos a razón de estudio, sus próceres militares, sus Claro. líderes civiles, Y eso se ve en todos lados, y por eso se ve en cierto. todas partes, pero cada región también, además de sus líderes civiles, tienen sus líderes culturales y sociales. Por ejemplo, acá en Chile, que es el país donde estamos grabando ahora, se tiene oficialmente al libertador Bernardo Higgins, pero muchas personas hablan de José Miguel Carrera. Eso es por dar un O ejemplo. de también de San Martín, San Martín, no, San Martín es el oficial libertador de Argentina. de Chile también. Y en Venezuela tenemos obviamente el caso de Simón Bolívar, que es el más conocido por América, y tenemos otro tipo de líderes como José Antonio Páez, que son como más abrazados por la colectividad a nivel coloquial, sobre todo por los llaneros. José Leonardo Chirino, que no aparece mucho en los libros de historia, O o Pedro también Camejo, Sucre, Pedro Camejo, el negro primero, Negro es como Primero. también más coloquial. Entonces cada país, bueno, que se transformó en país obviamente después de la colonización, va adoptando su propia idiosincrasia dentro de estos líderes, y esto sirvió también para la idealización. Pero, más allá, ¿por qué hago este preámbulo? Porque cuando hablamos del romanticismo, pues recordemos que el patriotismo se elevó como una propaganda política, y como toda propaganda política, hay una guerra y hay lavado de cerebro de lado y lado, los realistas con su misticismo, los patriotas con su misticismo. Entonces, Correcto. se ha tejido, Jesús, una gran mística y grandes leyendas alrededor de figuras como la de Bolívar, como la de O'Higgins, como la de San Martín, que siempre cuando se habla de libertadores, siempre se habla de Bolívar y de San Martín. Pero más allá de lo místico, hay que hablar de lo que históricamente es, los hechos concretos, la guerra, la disputa política y todo lo demás, y por qué estas personas fueron tan importantes. Y es allí donde hablamos de Francisco de Miranda. ¿De dónde viene Francisco de Miranda? Yo tengo entendido que a él le dicen el generalísimo, ¿cierto? Sí, Ese es como su nombre que todos los conocen coloquialmente. ¿Por qué le dicen el generalísimo, Julio? bueno, ¿qué pasa? Que cuando Francisco de Miranda es traído a Venezuela nuevamente, ya vamos a hablar por qué él se encontraba en Londres, y él es traído a Venezuela por un personaje muy ilustre que es bastante conocido acá en Chile también, venezolano, Andrés Bello. Andrés Bello y Simón Bolívar fueron a ubicarlo en su casa en Londres, lo atrajeron a la América Española y le plantearon, o sea, en la casa de Simón Bolívar, le plantearon para que él dirigiera el proyecto independentista desde su punto de vista militar, y no existía un cargo superior, o sea, habían generales en jefe, pero Francisco de Miranda fue conocido como el generalísimo porque era el general absoluto de todo el ejército libertador. De hecho, en esa época, en ese entonces, cuando se conforma el ejército libertador,
Simón Bolívar era coronel y estaba a las órdenes de Francisco de Miranda, pero cualquier Estaba general bajo el rango. de cualquier división, de la división de los llanos, de Occidente, del Oriente, cualquier general estaba a las órdenes de Francisco de Miranda y por eso era el generalísimo. Aparte que él tenía una trayectoria, Jesús, muy, muy importante, que es hasta, suena hasta absurdo y descabellado saber en tantas batallas que estuvo. O sea, en todo el mundo lo conocían. Claro, porque Miranda, tenemos que aclarar algo, no sé específicamente, se lo vamos a especificar ya después con la fecha, si no me equivoco era 30 y algo, 35, 34 años mayor que Simón Bolívar. O sea, estamos hablando de un experimentado prócer que sirvió como carrera militar. Ojo con este dato, que él no era de una familia emblemática, o sea, sí eran pudientes a nivel económico, pero no tenían una jerarquía como otras castas, como la de la casta criolla, que sí lo era Bolívar, por ejemplo. Tengo entendido que el papá también fue de la Armada Española, pero que no llegó a un rango muy alto. No llegó a un rango superior, como por decir general, pero sí era fiel a su servicio y era un oficial bastante respetado. Entonces, ellos no tuvieron un gran linaje, pero sí esta carrera militar que inició el papá la terminó Miranda. Pero con creces, hasta su gran traición, podríamos decir, ¿verdad? Claro, hay que ubicarse primero en el contexto histórico, antes de todas estas ideas de la liberación y el patriotismo, y por eso es que van a entender por qué Miranda es tan importante en todas las gestas, incluso hispanoamericanas, o sea, no solamente de Venezuela. ¿Qué pasa? Que él empieza a hacer carrera militar en las filas del ejército español, obviamente, correcto, sirviendo al rey en la propia península ibérica, en contra de los moros, en contra de la influencia musulmana, que era parte turca, parte marroquí, argelina. En esa época, los conflictos de España en sus fronteras eran con muchas personas, muchos ejércitos musulmanes que eran conocidos como los moros, y también parte de los otomanos. Entonces, él empieza a servir en el ejército español. Después que sirve en el ejército español, él sirvió también en Norteamérica. Pero qué coincidencia tan loca, o qué contradicción tan grande, que comenzó con el ejército que después estuvo en su contra. Claro, y aquí hay un dato importantísimo, y es que Miranda era el hispano, uno de los hispanos más buscados por toda la corona española. Y por la Inquisición, tengo entendido también. Claro, porque como la Inquisición, como brazo de la iglesia, era un brazo político también de la corona. Entonces, en este caso, la Inquisición española. Entonces, Miranda era buscado por espías y por agentes de Fernando VII, que era el rey de turno. Y por eso era osado haber traído a Miranda a Venezuela estando todavía la colonia y todo eso. Pero sí, claro, en el contexto histórico es cuando Napoleón invade España, y por eso España está un poco más delimitada. Por la guerra de sucesión española, tengo entendido. Y Andrés Bello, claro, la guerra de sucesión española, que ya vamos a hablar de eso. Andrés Bello es un personaje más de letras que de guerra. Es muy emblemático en la independencia venezolana y en la de Chile, pero es un personaje de letras. Era un señor totalmente ilustre, académico, una eminencia de las letras, que fue incluso, estuvo por la Real Academia Española reconocido, y fundador de la Universidad de Chile, y su primer rector. Y si mal no recuerdo, también, no sé si tuvo que ver con la fundación de la Universidad Central de Venezuela. O sea, era un tipo de eminencia académica. A nivel tanto que ese caballero está en los billetes de Venezuela y en los billetes de Chile. Es el billete de mayor denominación de Chile. Es algo muy... Claro, y en el de Venezuela no lo está, porque obviamente el de mayor denominación siempre va a ser Simón Bolívar, pero es porque ahí ya ha entrado también una cuestión de que a Bolívar lo convierte como en un dios, lo endiosa. Lo endiosan, claro. Porque como cualquier hombre, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Y tengo entendido que hizo muchas cosas malas con Miranda. Que muchas veces en la historia como que levantan la alfombra y barren el polvito y barren la basura ahí abajo. Te dan lo más bonito. Pero claro, como Napoleón. O sea, tú le preguntas a una persona no francesa sobre Napoleón y su opinión va a ser un poco más neutral y objetiva. Un déspota, claro, que tuvo cosas buenas y que unificó el imperio francés, que puso el orden, mantuvo el ejército, lo convirtió otra vez en poderoso, imperio. Corrió a los ingleses, porque los ingleses tenían ya años azotando a los franceses. O sea, tú lo ves claro, un déspota, un tirano hegemónico, pero un francés, Napoleón, está diosificado también y glorificado. Correcto. Porque les devolvió como que parte de su identidad después del desastre de la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa fue como un parteaguas que también le sirvió a Napoleón como trampolín. Por supuesto. Porque él aprovechó, digamos, es que siempre ese tipo de líderes son como oportunistas. Yo lo veo así porque pasa mucho. Tenemos el caso de Lenin
en Rusia, que también fue un oportunista, aprovechó la revolución de los bolcheviques para salir a la luz. Él estaba en los gulags, allá botado por Siberia. Pero y él buscaste el aprovechó. ejemplo más negativo que pudiste No, haber yo- encontrado. El más negativo. No es por tener un tilde ideológico acá, pero todos sabemos qué pasó con Pero- Lenin y la revolución bolchevique. Sí, pero Bueno. fue el que se me vino a la Sí. mente. Pero es chistoso eso, ¿verdad? Que usan sus trampolines. Claro, y yo son siento trampolines, también es que la política es de momento. que eso. Bolívar también usó como trampolín también la emancipación de Latinoamérica Claro. cuando Miranda, porque tengo entendido que él fue el precursor de la emancipación. Claro, ¿y qué pasa? Porque uno se va y se desborda por otro tema, pero es que hay que hablarlo porque si no, o sea, criterio, porque yo voy así, estamos como que hablando primero de alrededor para después ir al centro y al epicentro de la veamos cuestión. lo que tenemos Entonces, así como por un lo menos árbol. Andrés Bello, fíjate, y las nombramos ramas. a Andrés Bello y empezamos a hablar de la Universidad de Chile, porque es que es inevitable. Entonces, Nos vamos por las ramas. Andrés Bello le dijo a Simón Bolívar, ¿qué vas a hacer buscando a ese mercenario? Porque imagínate, porque Andrés Bello era un tipo de la diplomacia positiva. Andrés Bello creía en los lazos que habían con España a nivel institucional. Y él creía, y esto es un dato porque muy poco se habla en esto de la historia, o sea, hay que ir al nivel de los historiadores sí conocen este cuento de que Andrés Bello y muchas personas de alta jerarquía académica creían en que se podía obtener una emancipación, pero a través de lazos diplomáticos y manteniendo la institución Sí. sin una guerra tan voraz. ¿Qué pasa? Y en la historia está, por lo menos cuando vemos la independencia de Brasil, de Portugal, no fue sangrienta. Fue muy tranquila. Claro. Igual también muchos de los países que son de la mancomunidad de naciones de Inglaterra, que muchos se han, digamos que dejado de ser de la corona inglesa, pero son socios comerciales y Claro, están protectorado como unidos. británico. Son de protectorado británico, pero igual no es tan belicosa la Claro, son situación. algunos, no todos, porque Sí, Sudáfrica, bueno, sí. hay cuentos de cuentos, y aparte que la corona británica Pero también era tengo más, entendido esto. era a nivel de apartheid, no Sí. había mestizaje como en Pero la tengo corona. entendido esto, Julio, y bueno, tú me corregirás si no tengo el dato correcto, que es algo muy curioso, que ambos fueron, como digamos que profesores de Bolívar, Andrés Bello y Simón Rodríguez. Pero Simón Rodríguez sí era más radical. Exacto, Yo sé Simón que- Rodríguez era sí. como la parte armamentística, él sí quería una revolución armada, Claro. y le metió muchas ideas en la cabeza a Simón Bolívar. Claro, porque él era, Simón Rodríguez era más liberal y era la parte ideológica de Simón Bolívar. Correcto. Y Andrés Bello era la parte culta y de las letras. Entonces tenemos a Bolívar en esta creación entre Andrés Bello y Simón Bolívar, entre Andrés Bello y Simón Rodríguez, tenemos a un Bolívar que es totalmente inteligente por la parte de Andrés Bello, totalmente letrado, un Bolívar que incluso en sus documentos hasta poeta, o sea, un Sí, tipo de letras, de pluma. Las cartas de Bolívar, las famosas Claro, cartas de Bolívar. y los pensamientos, y tenemos la formación ideológica que la da Simón Rodríguez, una formación más de más estallido, una formación de ir al choque, una formación de que tú tienes los recursos, tú vas a ser el general de generales de esta emancipación, tú tienes todo para hacerlo. Entonces, ¿a dónde viene esto y por qué entra Miranda? Porque el mismo Miranda era admirado por Simón Bolívar. ¿Y por qué? Porque resulta que Miranda también era ilustre y no era solamente que él se quedaba con los libros. Miranda estuvo en la Revolución Francesa y Miranda conoció personajes de la Ilustración en Francia. Y no estamos hablando de que fue a una universidad a leer Voltaire. No, él conoció a Voltaire. Se dio la mano con las ideas de Voltaire, por dar un ejemplo, y leyó libros regalados por el mismo Voltaire. O sea, estamos hablando de un nivel tipo que se ideológico. codeaba con los máximos pensadores de la época. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que a lo mejor personas podrán hablar del contrato, el libro del contrato social de Rousseau, y podrán verlo como que muy radical, pero tenías a Montesquieu, tenías a Voltaire, y todos estos pensadores, o sea, hay que hablar de esto. La filosofía, por eso se llama la Ilustración, en esta época, y se llamó el siglo de las luces. Y estos próceres que se alimentaron del siglo de las luces, Bolívar, San Martín, O'Higgins, Miranda, Artigas en Uruguay, se llamaron los rebeldes ilustrados. Correcto. Porque Miranda manejaba, creo que eran entre 5 o 7 idiomas que hablaba. Hablaba ruso, hablaba griego, hablaba italiano, hablaba portugués, español obviamente, inglés, y se manejaba muy bien con el francés, le decían el afrancesado. Y mira, importante que tú hablaste algo tan importante de que ayudó en la Revolución Francesa, pero también ayudó en una gran revolución que fue una de las primeras de América, que es la Revolución estadounidense. Y no solamente que estuvo en una fila, ¿no? En la batalla. Él estuvo en Pensacola siendo mariscal, si no me equivoco. Sí, mariscal de Pensacola. Y Miranda, obviamente,
la revolución estadounidense, que se llamó primero la revolución de las 13 colonias, emancipa a Estados Unidos. ¿Todo te acuerdas? Sí. ¿Tú te acuerdas que todo empieza en Boston con la rebelión del té? Correcto, Por los impuestos. por los impuestos El impuesto al té. que los mismos ciudadanos de Boston invaden un barco Territorio británico. de británico y generan Esta un triful- boicot. y este un botín boicot. empiezan a tirar las cajas Todas de té las tajas hacia el mar. al mar. Entonces, esto es simbólico, porque obviamente que es Inglaterra sin el té. Ujú. Pero que hacía Inglaterra en otras colonias como la India, por ejemplo, en donde explotaba, se llevaba, pero aquí en Estados Unidos había una casta criolla, que esta casta criolla son los padres fundadores de la patria. Tenemos la parte de la élite militar, que es George Washington. Ellos sí separaban todo. Sí. Aquí hay que poner algo en claro, es que George Washington era la parte militar, y la parte intelectual era Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton y muchos otros próceres. Entonces, estas personas que idean este motín del té para enviar un mensaje al rey George en esa época, Sí. que esto es simbolismo británico, pero viene de estas tierras, y nosotros no queremos seguir pagando impuestos. Me imagino que eso en ese momento a él le generó también un despertar, una chispa, claro, de que yo quiero que mi país también esté así. Yo me imagino que eso fue en su momento. No lo conozco ni nunca lo conoceré, pero por lo que hemos leído y hemos visto y hemos estudiado de él, me imagino que eso fue como su precursión en el ellos se momento. llevan el té y no manejamos nosotros nuestro propio mercado. Correcto. Todo viene de acá, porque esta revolución, y muchas personas me van a crucificar por lo que voy a decir, pero esto fue una revolución que nació de las élites. Es una revolución oligárquica, porque sencillamente... Claro, fue un quítate tú para Claro, ponerme claro, yo. entonces, Era, dejemos ya, no exacto. queremos Entonces, ¿qué que pasa ustedes con sean los Miranda? esclavos de nosotros, pero ahora nosotros vamos a tener nuestros propios Claro, esclavos. Algo así. entonces, ¿qué pasa con Miranda? Miranda, acuérdate que estamos hablando de un tipo totalmente letrado y un genio militar. Era un genio militar, y cuando está en Estados Unidos aprende no solamente del ejército de Estados Unidos, sino que aprende de todos estos artífices de lo que fue la revolución estadounidense. Entonces, Miranda tenía una idea también parecida a lo que tenía Andrés Bello, pero un poco más militar, que era la Colombella. La Colombella era un proyecto más ambicioso Completo. que la Gran Colombia de Bolívar. ¿Por qué? Porque la Colombella era desde México hasta Argentina, formar un solo bloque americano. Wow, Era como la doctrina Monroe de la época, porque era América para los americanos. exacto. Entonces, pero Miranda creía también, sí, son cosas extraordinarias. Miranda creía en la diplomacia, pero podemos decir, óyeme, pero qué hay idea tan absurda, ¿cómo se podría materializar? Pero Miranda te tenía la respuesta, y él como conocía la historia, él decía, existió el imperio mongol, existió el imperio romano, El imperio existe el húngaro. imperio español, en donde los confines del imperio español era el sudeste asiático y las Filipinas. Ellos llegaron hasta allí. Entonces, si España, a través de los virreinatos, unificó a todo este territorio que iba desde México hasta Tierra del Fuego, la Patagonia, Completo. incluso, lo que pasa es que los británicos llegaron después, pero los españoles estaban en Los Ángeles, la actual California. Correcto. Por eso esos nombres, Sacramento, Los Ángeles, San Diego. Sí, en español. Cuando ustedes ven El Zorro, ¿te acuerdas? La gran serie El Zorro era la Norteamérica española. Correcto. Entonces lo que pasa es que posteriormente vienen los británicos y vienen acuerdos de negociaciones. Pero entonces el proyecto que tenía Miranda de la Colombella era desde Baja California hasta la Patagonia, O sea, administrada por los propios americanos. pero claro, porque estamos hablando de que Norteamérica en ese momento, gran parte de Norteamérica era México también. O sea, México, Claro. Estados Unidos tuvo una gran guerra con México que le quitó como que el 50% de su Eso es territorio. después de la guerra, claro, y viene la guerra del Álamo. Porque México era el doble Sí. grande que era esta. Claro, porque la América española, cuando hablamos de América, España era la que poseía más territorio, después estaba Portugal y después Gran Bretaña, que siempre tenía unos pedacitos. Gran Bretaña es como que estratégica y tenía pedacitos por aquí, controlaba las islas por donde pasaba el comercio. Y hay que tomar en consideración algo que también la conquista española es muy diferente a la conquista inglesa y a la conquista francesa y también a la portuguesa. Todas son muy distintas. La española tenía una particularidad que era que tenía dos tipos de conquista, la armada y la ideológica, que era con la parte de la Inquisición y la iglesia sobre todo. Pero no era tan voraz ni tan fuerte como otras conquistas. La inglesa fue una La iglesia y la francesa se parecen mucho porque ellos arrasan con estilos de apartheid. Ahí vemos por lo menos la colonización de África, en su mayoría francesa, y cómo están esos países, que ahí no hay cruce absolutamente de nada. Es más, para muestra un botón, en el Caribe tenemos
la isla La Española, que fue conquistada por España obviamente y después se dividió en dos y una parte pasó a ser administrada por Francia y otra por España, y te estoy hablando de República Dominicana y Haití. Entonces, es la misma isla, pero ve cómo funcionan las cosas en República Dominicana, en donde hay personas mestizas, en donde hay zambos, hay mulatos, hay blancos, y ve el lado que fue administrado por Francia. El peor país de América Latina económicamente. Y que parece un pedacito de África ahí, porque los grandes hacendados franceses no se mezclaban. Y ellos lo que hicieron fue llenar la isla de esclavos que iban a trabajar la caña de azúcar y otros recursos que salían de la isla, y por un acuerdo que llegaron en administración política con los españoles. Y después de la revolución de Haití, ahí lo que quedó fue la población esclava, porque los franceses habían arrasado con los nativos de la isla, que eran los taínos. Los taínos, claro, y parte de los indios caribes. Entonces, claro, en España, por eso se da esta casta, que es a la que pertenecía Simón Bolívar, y San Martín y O'Higgins, que era la casta criolla. Los burgueses. Un ejemplo, tú eres el gran hacendado, tú eres dueño de haciendas cafetaleras, si estás por allá arriba entre Colombia y Venezuela, el tabaco, algodón, todo. Tenemos un poder económico increíble por nuestras grandes familias hacendadas. Ok, bien, pero las grandes decisiones políticas las toman los españoles. No la tomas tú, por más dinero que tú tengas. Y entonces es donde viene el conflicto de intereses. Entonces esto surge y empiezan las concepciones, porque obviamente los españoles tenían excesos también con las cuestiones de la esclavitud, pero es que no podemos ver las cosas como que blanco y negro. Los españoles, así como eran esclavistas y como la Inquisición era totalmente depredadora, opresora, y era un brazo político descarado y era totalmente sanguinaria, los españoles también tenían personas como Santo Tomás de Aquino, como otros misionarios, e incluso reformistas españoles que no estaban de acuerdo. Incluso Isabel la Católica fue la que derogó la esclavitud en los indios de los territorios de la América Española. O sea, obviamente los negros se llevan la peor parte, porque sí seguían siendo esclavos, pero era multado el español que tratara como esclavo a un indio. Entonces, en la misma España habían cuestiones de criterios. Sí, no hay que ponerlos como demonios o demonizarlos, porque las cosas como son. Habían personas buenas y personas malas. Exacto. Al igual que también habían personas de este hemisferio del mundo que también eran muy malas. Tenemos el caso de Taita Bóves, que era un venezolano que se puso en contra de los mismos libertadores con un gran grupo de... Sí, mercenario total. Un gran grupo de esclavos libres, o esclavos que se habían escapado. Entonces, y cosas así. Es importante decirle a la gente eso, que esto no era un bando como por decir, estamos en Chile, Argentina, Boca Juniors, River Plate, Chile, Colo Colo, la U. No. Esto no era el bando no lo definía que todos los españoles de Estados Unidos y todos los patriotas de Estados Unidos. No, muchos patriotas y muchos indios, o sea, muchas personas autóctonas, muchos indios y muchos esclavos servían al bando realista. Y muchos españoles servían al bando patriota. Era una cuestión de ideales. Porque una cuestión de quién me conviene más. Claro, en Venezuela está Vicente Campo Elías, que era un alto oficial del Ejército Libertador y era español, hasta los tuétanos. Pero Vicente Campo Elías dijo que cuando terminara el último español, él se iba a suicidar. Para que no quedara ninguno. Entonces, tenemos todas estas cosas que son ideológicas y que es un conflicto de poder. Y cuando la casta criolla se levanta y empiezan a redactar las cuestiones, las actas de independencia y todo lo demás, fue en un sistema que les permitió hacerlo, porque España estaba siendo tomada por Napoleón en la guerra de secesión española. Sí. Es importante hablar de esto. De José Bonaparte. Exacto, que invade, que le decían el rey botella. El rey de la botella, porque nada, no le importaba. Entonces, hasta ¿qué nivel? Que un rey ni siquiera lo respeta en su mismo ciudadano. Le decían también rey sin reino, porque todos los españoles lo odiaban, o sea, porque fue una persona impuesta por Napoleón. Tengo entendido que era su hermano, ¿cierto? José Bonaparte. Claro. Exacto, su hermano. Y bueno, tenemos que hablar de Napoleón un día, porque es mucha tela que contar. Claro. Muy interesante esto. Pero ahorita te quería comentar, Julio, que tenemos que hablar de nuestros patrocinadores, porque sin ellos no estaríamos acá, y es importante para también darles a conocer a ustedes, y si pueden contratar sus servicios sería lo mejor del mundo. Sé que no se van a equivocar con esto y van a tener la mejor experiencia posible. Les comento, tenemos a nuestro primer patrocinador, que se llama Borda Kings. Borda Kings, ¿qué es Borda Kings? Es un servicio de bordado de jockey, le dicen acá en Chile, o de gorros, ahorita para el invierno nos queda de perla,
Ya nosotros mandamos a hacer nuestros gorros, que ya pronto nos los van a entregar. Y en el próximo podcast, lo más seguro es que a lo mejor ya lo tengamos puesto para que lo vean. Y le vamos a dejar aquí el número de contacto de Borda Kings, el Instagram, donde pueden comunicarse con él. Puede ser cualquier tipo de temática. Si quieres una foto, digamos, de una persona que falleció y quieres hacerle un homenaje, la puedes hacer, o de tu marca, o algo bonito, un regalo. Todo lo que quieras con Borda Kings. Y tenemos también nuestro patrocinante principal, que es Canta en Plenitud, con la profesora Carolina. Puedes llevarte incluso a niveles profesionales si tienes el talento, y si quieres dar un paso en la música y no sabes cómo, te puede orientar en las diferentes escalas y los diferentes escenarios, y puedes echar a andar tu sueño en realidad. Si lo que deseas es cantar o tocar un instrumento, Canta en Plenitud te puede servir como un gran orientador, sí, para que destelles todo ese talento. Es importante saber que puedes aprender muchos instrumentos con Canta en Plenitud. Puedes aprender guitarra, cuatro, ukelele, flauta dulce, ¿cómo se llama? Piano, de todo tipo de instrumentos. Es importantísimo. De todo un poco. Sí, bueno, fuera de esta pausa publicitaria, seguimos acá. Bueno, que me interesa bastante saber de Miranda. Bonaparte. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes al sumo del ejército español concentrado en su propio territorio, las colonias obviamente se abandonan un poco. Hay algo que pasa en Venezuela, que es que el 19 de abril se conoce como nuestra fecha de independencia. Uy, eso es importante, la otra vez me contaste. La cuestión de Vicente Emparan y el desconocimiento. ¿Qué pasa? Paradójicamente, esto, y a nivel histórico, están los libros de la escuela, de todo, nos hacen creer que ese es el día como que más patriota, porque se desconoció la corona española, y no, es todo lo contrario. O sea, se desconoció la corona, pero por parte de Francia, porque resulta que Vicente Emparan, en ese momento, que en el Cabildo iba a ser nombrado como el que estaba a cargo de la Capitanía General de Venezuela, y obviamente las principales autoridades, incluida la Iglesia, lo desconocieron porque no pertenecía a Fernando VII ni a la corona española. Importante. Entonces era un usurpador, y al desconocerlo se arma como que una especie de descontento y no, este no es el rey, no es un enviado del rey español, no tenemos por qué serle fieles ni servirle. O sea, aprovecharon como que esa conjetura, claro, porque se les prende la chispa, porque a través de ese cabildo, que fue como que la primera decisión que se tomó por parte de los criollos, los no españoles, pero fue como para desconocer a la figura del rey enviado de Francia, porque no era español, pero es ahí donde viene la Junta Patriótica y se aprovecha de esto y dice, bueno, sí, esto es una junta autónoma, aprovechemos que tenemos esta autonomía y también empecemos con los movimientos independentistas. Entonces, cuando traen a Francisco de Miranda, volvemos al tema de Miranda, porque y más odiado todavía por la colonia española, porque estaba formado con ideales revolucionarios de Francia. Se va después a Estados Unidos, y Miranda tenía muy buenas relaciones con altos diplomáticos, tanto franceses como británicos, los principales enemigos de la corona española. De hecho, cuando Miranda zarpa en el Leander a su primera expedición a Venezuela, la vela de Coro, la que él toma la vela de Coro y hace retroceder a las fuerzas realistas, está algunas semanas allí, pero al ver que las personas no querían, ellos estaban apoyados en esa parte de Venezuela, querían todavía a los realistas. Yo siento que era como que entonces, fue muy adelantado para su época. Muy adelantado para su época, no tenía el apoyo y la logística, y simplemente, se acabaron la comida, el dinero, nos devolvemos. Entonces nos devolvemos, y ahí lo emboscan después en una expedición, porque se iba después por Ocumare de la costa, le hunden uno de los barcos, logra escapar, eso es todo un cuento. Tenía 3 barcos, ¿verdad? El Leander, el Bacchus y el Bee. Claro, y el Leander era el principal, que era el nombre de su primer hijo. Y entonces en el Leander, la tripulación estaba compuesta por franceses y británicos, todos mercenarios, entonces, que habían participado en muchas guerras, y este financiamiento de esta guerra viene por parte también de Simón Bolívar. Hay que darle el crédito por eso. Correcto. Porque los barcos, los cañones, entonces Miranda planifica, ejecuta y consigue financiamiento por parte de los varones ingleses en el Caribe y todo lo demás, pero Bolívar en territorio, en tierra firme, es el que pone, digamos coloquialmente, pone las lucas para que la cuestión vaya tomando forma. Es que siempre entonces, se necesita, digamos, que como un brazo ejecutor y un brazo monetario, digámoslo así. Claro, entonces Miranda, tú eres el genio militar, tú eres el genio político, eres el revolucionario, el rockstar de la época, porque todo el mundo hablaba de Francisco Miranda, hablaban de un hombre que estuvo en la Revolución Francesa, que conoció a Montesquieu, hablaban de un hombre que estuvo tú a tú con Robespierre en la Bastilla, pues
fue preso en la Bastilla y también, es que pueden hacerle una película si quieren, fue preso en la Bastilla y después liberado. Fue mariscal en Valmy. Y después, bueno, hablamos de Pensacola y la revolución. Y fuera de eso también un gran conquistador de corazones, sí, digamos porque así. no conquistaba solamente territorio, sino también corazones. Se supone que dicen que tenía, bueno, ya estos son como, digamos que, curiosidades históricas del caballero, que dicen que estuvo hasta con la gran Catalina la Grande, si tengo entendido. Sí, y tuvo grandes amores en el resto, regados por todo el mundo. Regados por todo el mundo y tenía una obsesión coleccionando el vello púbico con cada mujer con la que estaba y tenía un diario en donde colocaba el nombre, la nacionalidad, la jerarquía y el vello púbico de esa mujer con la que estaba. Con una tijerita de oro, tengo entendido. Bueno, dicen por ahí que todos los genios tienen su toque. En la azotea. Entonces, lo que podemos rescatar también de Miranda es que, bueno, que hay un dato súper interesantísimo, es que después que se da la Revolución Estadounidense, o sea, las cartas y las correspondencias tomadas de Francisco de Miranda cuando estuvo en Massachusetts, cuando estuvo en Filadelfia, porque en Filadelfia es donde se dan estos movimientos, claro, posteriormente la capital es Washington, pero en Filadelfia es donde todos estos padres de la patria estadounidense se reunían, y Miranda veía todas las ideas, veía cómo ellos, una cosa que él tiene escrita en sus memorias, es que cuando Estados Unidos logra su independencia, que ya firma la corona británica, firma que acepta que ya tiene autonomía, ya no son parte de la corona británica, ya George Washington, él fue designado general del ejército continental para la contienda bélica en contra de los británicos, y cuando George Washington se acaba el conflicto, él cede, él dice, ya yo no soy general porque yo cumplí mi rol. Entonces llega a la sede que en ese momento era una especie de senado en donde estaba Benjamin Franklin. Thomas Jefferson fue el redactor del Acta de Independencia de Estados Unidos. Entonces estaban como en una especie de cabildo y Miranda era un invitado allí. Entonces, dentro de la Acta de Independencia. Claro, donde estaban los padres ¿Por qué crees que se trata esa historia que tuvo el Acta de Independencia de Venezuela también? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Cuando llega George Washington, wow, no me lo sabía, y despoja su investidura de militar, porque ya no hay una guerra, estos líderes civiles, él se queda impresionado de cómo esta investidura militar queda despojada y suprime el poder, o sea, traspasa el poder a los civiles. Wow. Entonces ahí es donde Miranda dice, ya va, pero esto no lo hizo Napoleón. Jamás. Y es ahí en donde empiezan las ideas a volver a explotar como palomitas de maíz lo que le dijo Voltaire, lo que le dijo Robespierre, lo que tantos pensadores influyentes que había en esa época, que por cierto la Ilustración se llamó la Ilustración porque no se habla de filosofía pura y dura desde la época de los griegos. Entonces él empieza como que un segundo boom de la filosofía. Entonces él empieza a ver que se materializan varias ideas de esto. Y él se hace muy amigo de Alexander Hamilton. Alexander Hamilton fue el primer secretario del Tesoro estadounidense. Correcto. Fue el que dio pie a la oficina del Tesoro estadounidense, que es la que sigue hoy en día, que no ha tenido reforma. Y bueno, otro dato, digamos que extraño, tú no sé si sabías de George Washington, que él no tenía dientes verdaderos. De madera, todos sus dientes eran de madera. Es un dato, hablando de la historia, la política, y eso siempre con sus datos. Curioso, pero son curiosos, claro. Dicen que eran de madera. Otras teorías por ahí dicen que eran... Pero claro, son de marfil, tenía unos de marfil. Hay otras teorías que hablan de teclado de los pianos. Bueno, porque es que obviamente antes era de marfil el teclado de los pianos. Hay otros que dicen que tenía incluso dentadura de caballo. Pero tú sabes que la gente siempre como que inventa. Wow, pero mira, me quedo sorprendido cómo ese hombre, siendo, digamos, una persona de baja alcurnia o de bajo nivel político, hasta dónde pudo llegar y dónde pudo estar. Pero, Miranda tiene una parte bonita y una parte triste, ¿cierto? Claro, tiene una parte muy lo que mala. pasa es que para la parte triste la estaba esperando para el final. Porque no, eso lo vamos a dejar para que se hagan una idea, Miranda está en el Arco del Triunfo de Francia. Creo, o sea, no estoy seguro, no voy a decir falacias acá, pero si no me equivoco, estoy 80% seguro de que es el único no francés que sale en el Arco del Triunfo, donde están nombres como Napoleón Bonaparte, o sea, héroes de Francia. Y Francisco Miranda está en el Arco del Triunfo, aparece en la galería de los personajes en el Palacio de Versalles, tiene estatuas en Rusia, tiene estatuas en Estados Unidos, tiene estatuas en la misma España, en donde él pereció tiene una estatua creo que en Madrid. En Haití creo que también tiene una estatua. Claro, porque fue parte de la revolución haitiana también. O sea, él llegó y formó parte logística y ayudó a los generales de la revolución de Haití, siendo él
apoyado por los franceses, expulsando también franceses de este territorio. Llegaron a decir que los franceses pensaban que él era un espía inglés y que los ingleses pensaban que él era un espía francés. Entonces, como un doble espía. Era como una especie de doble espía, pero el que lo estaba buscando era Fernando VII, que él quería la cabeza de Miranda a como de lugar. Wow. Y la parte triste que tú dices, que la vamos a tocar después, no lo entregaron los franceses, no lo entregaron los ingleses, lo entregó un venezolano, o sea, un compatriota. Y de ¿qué nivel de venezolano? Sí, porque ya vamos a hablar de eso. Muchos dicen que él fue el que traicionó a ese venezolano y otros dicen que fue ese venezolano que lo traicionó. Bueno, dependiendo de la parte de la historia, cómo lo veas. Pero, sí, y quién te la cuente también, porque claro, depende mucho de quién te cuente esa porque historia. Hay mucho sesgo y los historiadores, siempre los historiadores deberían ser neutrales, pero cuando hablamos de la historia de la emancipación americana, los mismos historiadores se radicalizan. Y tienen sesgos ideológicos muchas veces. Entonces hay historiadores que se van como más hacia un bando, hay historiadores que se van hacia otro, hay historiadores conservadores que te hablan puramente de la tragedia hispánica porque están con los realistas, que España nunca se debió ir de estos territorios, bueno, como hay otros que son radicales de la idea patriota y que te alimentan la leyenda negra española, correcto, de que todo lo que hizo España estaba mal. Claro. Pero ajá, nos volvemos aquí, nos ubicamos. Llega Miranda Coro, ¿correcto? Ahí es donde llega con la primera muestra de bandera de Venezuela, si no me equivoco. Correcto, tocaste un punto importantísimo, que ahora en el romanticismo y el idealismo que rodea todo el fervor patriota decían que era el azul, amarillo, azul y rojo. Fue la bandera de lo que él llamaba Colombia en esa época, no era la Capitanía General de Venezuela. O sea, ya estaba como que empezando a gestarse lo que iba a ser la Gran Colombia. Entonces, esa bandera de Colombia, y cuando hablo de Colombia hablo de la Nueva Granada, que es la actual Colombia, de Venezuela y Ecuador, y Panamá. El Istmo de Panamá tenía amarillo, azul y rojo. Y correcto, de hecho, actualmente esos son los tres colores de esos tres países. Lo único que uno tiene un escudo, otro tiene unas estrellas. Diferencias mínimas. Claro, pero dicen que, bueno, que fue que amarillo por la riqueza de nuestro territorio, azul por el mar Caribe y rojo por la sangre derramada por los libertadores. Pero todavía no había una gesta independiente, todavía no había derramado la sangre. Entonces, ahí es donde los más osados dicen, y según los estudios del diario de Miranda y que todo, que él había quedado encantado con la belleza con la fiereza y el poder político y administrativo que tenía Catalina la Grande. Y entonces decían que el amarillo, azul y rojo era amarillo por la cabellera de la zarina, azul por sus ojos y rojo por sus labios. Entonces, esa es una teoría también de la que hablan historiadores, que dice que este es un Casanova, un Casanovazo, que bueno, no es tan descabellado pensar que venía enamorado en ese barco y pensó en la bandera y en esos colores. Claro. Oye, ese dato es súper interesante. Miranda está lleno de datos súper interesantes y todo esto. O sea, una persona bien portada para la época, con buen porte, un general que tenía mucho talento militar y también de la pluma, era muy buen... Sí, no, yo siento que era ilustrado total, o sea, digamos que podría decir que las cosas que hacía, si las hacía era porque las hacía muy bien. Sí, Oleari, que era uno de los que andaba con Bolívar, creo que era irlandés, escribiendo todos los porque siempre hay personas, había en esa época no había celular ni nada, tenían que escribir todo. Entonces, lo que pasaba se escribía. Oleari, creo que hay un epitafio en el monumento que tiene Miranda en el Panteón Nacional en Caracas, que Oleari decía que lo admiraba, pero más que porque era un genio con la espada y con la pluma. Con la pluma. Porque todas las historias de Miranda y las memorias de Miranda hay mucho aprendizaje. Entonces, él quería, como parte de lo que estábamos hablando temprano de Andrés Bello, él no creía en una guerra sin sentido. Entonces él, a través de los nexos que tenía con los británicos y los franceses, la idea de Miranda también, y haciendo presión con guerras en sitios estratégicos, quería como que forzar a los españoles a que reconocieran la independencia, pero manteniendo ciertas instituciones españolas en América Latina. Yo siento que quería como... Pero todos preguntan, ¿pero por qué? Porque durante 400 años España mantuvo el orden. Entonces no podemos desechar eso. Eso era para todo el que tenga dos dedos de frente en una mentalidad política. El que quiere gobernar con orden. Entonces hay algo que rescatar y heredar de ahí. Por eso es que después empieza a llevarse mal con Simón Bolívar. La estructura política. Claro, porque Bolívar, incluso los que conocen el tratado el decreto de Trujillo, el decreto de guerra-muerte de 1813, en donde Bolívar se le vuelan los tapones y sencillamente establece que todos los que colaboren con los realistas y todos los realistas van a ser fusilados. Exacto. Si estás conmigo o en mi contra. Estás conmigo o en mi contra. Incluso hay una historia
unos dicen que es leyenda negra, otros no, en que Bolívar mandó a fusilar personas que estaban convalecientes y que ya estaban desarmados. Y estamos hablando de un número bastante grande. Unos hablan de 100 a 300, otros de 500 a 1000. Entonces, estamos hablando de una barbaridad. De hecho, en Pasto, en Colombia, hay una comunidad que se llama Pasto. Y los pastusos, que son los oriundos de Pasto, odian a Simón Bolívar. Porque hay una gran masacre, ¿cierto? Hubo una gran masacre de civiles porque apoyaban al bando realista, era uno de los bastiones realistas en la Nueva Granada. Importante. Arrasada por el patriotismo, porque el patriotismo, o sea, fue de luces para mucha gente, pero en Pasto eliminaron a muchas personas que apoyaban a los españoles, y estamos hablando de la población civil, que hoy en día lo recuerdan con bastante amargura, que supuestamente, según correspondencia histórica, Sucre incluso no estaba de acuerdo con que se arrasara población civil, pero en ese momento Bolívar tenía mucho poder militar y político. Ya era, digamos que el Bolívar que todos conocemos, claro, en ese momento, ya no era cualquier persona con plata, era, claro, una persona. Entonces Miranda y Bolívar, Miranda venía de estar en Pensacola, en Valmy, en la Revolución Francesa, había servido en el ejército también realista de Fernando VII, o sea, era una persona totalmente conocedora, una persona que sabía hacer la guerra. Entonces pasa que él también se lo dejó dicho a Bolívar, de que estás con el mejor ejército que había en el planeta en ese momento, peleando de tú a tú con los británicos. O sea, claro, la guerra tenía que hacerse bien, o si no, no se hacía, porque iba a ser un mar de sangre. Y por eso en estos territorios hablamos de Primera República, Segunda República, Tercera República, porque hubo proyectos que sencillamente fracasaron. Tenían el auge y de repente ¡pum!, se caían. Claro, y de repente, y ahí es donde habla Jesús, es ahí donde viene el tema de la traición. Que la gran traición de Miranda, lo voy a dejar así. ¿Por qué digo la gran traición de Miranda? Porque dependiendo de dónde te informes, uno traicionó al otro o el otro traicionó a Miranda. Entonces, ¿quién traicionó a Miranda o Miranda a quién traicionó? Lo que pasa es que hay dos cosas. Exacto, esto es importante. Esto viene por una batalla que se da en los Valles de Aragua, que es la capitulación de San Mateo. Exacto. O sea, ¿qué es una capitulación? En la guerra, una capitulación es donde tú con el enemigo coordinas y quedas bajo un cese al fuego. Como un parado. Como que una tregua mientras nos organizamos, mientras todo esto. Pero en la capitulación, decían los patriotas más fervientes que esa batalla se estaba ganando. Y que no había, claro, y que no había necesidad de capitular. Entonces, esta batalla en los Valles de Aragua, Miranda capitula con Monteverde, si no me falla la memoria. Y Bolívar es uno de los primeros que está indignado con esta capitulación. Correcto. Porque esta capitulación le iba a ceder parte de ese territorio que habían ganado con sangre y sudor, hay que reconocerlo, a los españoles, y los patriotas iban a retroceder, pero con un cese al fuego. ¿Qué pasa? Que hay historiadores que dicen, sabiendo cómo era Miranda, ya un general de más de 60 años, en donde estaba viendo civiles, tanto mujeres como niños, en el ejército, sin ningún tipo de instrucción militar, batallando con un ejército totalmente disciplinado y profesional, como era el ejército de la corona española. No eran personas que llevaban de España para acá, sino eran personas que su profesión era ser militar. El ejército coloquial de mercenarios, que casi que eran vampiros y chupasangre, que hacían rituales de brujería y todo lo demás, era el de Bogue. O sea, había de todo, y había gente experimentada y todo lo demás. Y el ejército más profesional y más disciplinado, obviamente, era el ejército realista. O sea, eran personas que estaban para un ejército, eran militares. Pero ojo, no hay que tomar en consideración algo, que a veces el fervor y la fuerza de que tú estás defendiendo tu territorio y tu vida y tu país, te da un plus. Claro, porque lo dice Sun Tzu en el arte no, de la dígame, ¿cómo pasó con los lanceros de Páez? Tú sabes la batalla de los lanceros de Páez. Claro, el popular vuelvan carajo. La batalla está en la quesera del medio, eso que cruzando el río Arauca, ¿no? Si no correcto. Y aquí voy a poner unos leyenda porque hay unos datos. No es leyenda porque el mismo, creo que fue... Creo que solo se murieron 2 lanceros nomás, ¿verdad? 2 lanceros en contra de 1000 y tanto. Aquí le voy a dejar los números exactos. De cuántos lanceros de Páez se murieron y cuántos quedaron muertos del otro bando, que es una cosa vista jamás. Fue una emboscada que Páez tendió totalmente. Los hombres eran superados en 10-1, pero los sorprendió como un relámpago. Sí, por eso que dicen el más arrecho que los lanceros de Páez. Sí, entonces los lanceros, o sea, ¿cuál era? No era Monteverde, ¿quién era el otro? El otro Vaz, que era un gran mariscal, un gran general del ejército español, era Morillo. Creo que fue el general Morillo. Si no es Morillo, igual aquí va a salir. Claro, si no es Morillo, fue el que, ¿por qué decimos que no es una leyenda? Porque en una carta que Morillo le entrega a su majestad,
el rey Fernando VII, él le explica, usted me pone un Páez y 1000 lanceros del llano y yo le pongo a toda Europa a sus pies. Porque el rey estaba cuestionando cómo habían perdido esa batalla, porque se supone que eran, ¿cuántos lanceros eran? Aquí iban a salir también el número exacto, no llegaban a 100. Eran muy y pocos. Estamos hablando que eran como que 1200 que estaban al otro lado del río. Entonces, obviamente ellos estaban apostados al otro lado del río y no iban a saber que unos locos iban a tirar caballos. O sea, le llegaron, si no mal recuerdo, en la madrugada alborotaron el avispero. Cuando alborotan el avispero, muchos estaban en sus tiendas de campaña, muchos estaban descansando. Cuando los españoles toman las armas y empiezan a unir filas, toca la retirada, pero es una falsa retirada. Es todo para jalar. Cuando toca la retirada y se van, porque son bastante diestros, cruzan el río con una gran velocidad, es donde, y los españoles se lanzan al combate. Recordemos que estamos hablando de bayonetas, recordemos que estamos hablando, a la carga es cuando un ejército se está retirando, y nosotros vamos a la carga porque ellos se están retirando. Entonces se retiran, y es donde cuando los ve ya saliendo del río, y algunos en el río todavía, en donde da la famosa orden, vuelvan carajo. Entonces en ese vuelvan carajo, los llaneros de una manera totalmente loca, rápida y fuerte se voltean, y lo que era una falsa huida termina de ser una emboscada en contra de los españoles que no tenían ni siquiera los fusiles cargados, porque ellos estaban en una embestida. Claro, ellos estaban simplemente buscándolo. Los barren, los arrasan, encierran a los que están en el río y barren parte del campamento. Es ahí donde Fernando VII dice, oye, pero estos salvajes que están peleando con lanzas, ¿cómo te ganan a ti que eres un oficial del rey y que has visto un millar de batallas? Pero es que ahí es donde entra mucho el lugar, el territorio. Tú conocer el territorio y saber cómo utilizarlo a tu favor, porque como dices tú, el arte de la guerra es muy importante, conocer tu territorio y cómo puedes tomarlo en tu favor. Pasa con el paso de las Termópilas y los 300 espartanos. De hecho, muchos lo comparan con una acción, con esa acción. O sea, y Sun Tzu lo establece en el arte de la guerra. Debes conocer tu ejército y conocerte a ti mismo. Debes conocer el enemigo y debes conocer el terreno. Correcto. Porque debes conocerte a ti mismo también, porque tienes que conocer tus fortalezas y tus debilidades. Si no conoces el terreno, nos pasa como pasó con los nazis en la invasión de la marea roja, la invasión de los Operación Barbarroja, claro. Operación Barbarroja, exacto. Y como les pasó en Finlandia, porque también les pasó en Finlandia. A los rusos, pero es que ya los rusos ya tenían ese conocimiento, exacto, tenían ese conocimiento previo y adoptaron mucho de los conocimientos de los finlandeses para poder resistir el paso nazi. Y qué bueno que hablas de Rusia, porque también, esto sí como que pasa en la historia muy seguido, no se aprende, porque lo mismo le pasó a Napoleón. Porque el declive de Napoleón viene cuando se mete también a Rusia. Y se adelantó el invierno, uno de los inviernos más inhóspitos, y acabó con más de un tercio del ejército de Napoleón. Entonces, ahí está el conocimiento del terreno. La historia es cíclica, por eso dicen que lo mismo que le pasó a Napoleón, le pasó a Hitler. Y Hitler era conocedor de la historia, pero ¿qué pasa? Sobrepasado por su ego, me imagino. Por el ego moral y por la blitzkrieg. Nunca se equivoca. Por eso, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la diplomacia que vemos actualmente, en donde vemos a veces guerras que sí son, que no deberían ser, y a veces vemos guerras ficticias en las que nadie cree, pero no, que estamos en guerra, una guerra económica, o una guerra, o una narrativa como en la Guerra Fría, es por otros intereses. Entonces, Sun Tzu establecía que debes tener si tú eres inferior a tu oponente, debes tener la habilidad para, a través de la diplomacia, evitar una guerra, evitar un conflicto donde puedes ser aplastado. Pero cuando eres superior, puedes inventarte una guerra a través de la diplomacia, sin necesidad de ir a una guerra, sino sembrando el terror en tu enemigo para que sencillamente estés como una especie de posición diplomática favorable, pero bueno, yo lo llamo como una especie de extorsión. Pero sí, la diplomacia te ayuda a evitar una guerra como te ayuda a crear una ficticia. Wow. Entonces, para ir cerrando, porque se nos va bastante el tiempo. Yo quiero que te enfoques en la traición. Bueno, ¿qué pasa? Miranda, San Mateo y la capitulación. ¿Qué pasa? Era generalísimo. No estamos hablando de cualquiera. Y cuando Bolívar habla con sus subalternos, todos están de acuerdo en que, porque el general hizo eso. Muchos historiadores apegados a la causa mirandina hablan y establecen de que Miranda tenía planeado irse a Trinidad y Tobago, que es una isla que está muy cerca de Venezuela, para recibir ayuda financiera y más armas, porque las bajas eran innecesarias, las bajas civiles, y él no quería que enfrentarse a un ejército totalmente profesional con personas amateur. Entonces él dice, yo quiero, o sea, era un tipo que venía de dar órdenes en Pensacola, en Valmy, en la Revolución Francesa, en el ejército de Estados Unidos, y él decía, esto es un desorden, esto es un bochinche, una frase también arraigada a la cultura, claro, muy coloquial a la cultura pop de Venezuela y de otros países latinoamericanos, que viene del mismo Miranda. Entonces
para reordenarse, construir de verdad una verdadera república. Muchos dicen eso, pero aquí viene el tema de la traición. Muchos parten de que Miranda traiciona a la gesta patriótica por esta capitulación, que fue muy satanizada, pero no ha sido el único capitulador. Hay mucha gente que ha ganado guerras y que ha capitulado. Pero en mi postura, yo sí lo tomo como si fue como una pequeña traición, no hacia el país como tal, sino hacia los ideales como tal revolucionarios. Estamos hablando de gente que estaba fanática en la época. Correcto, con el fervor patriótica y todo lo demás, y él tenía sangre fría. Incluso Andrés Bello decía que era un mercenario, él tenía sangre fría. No le importaba, exacto, no hay que verlo tanto por la muerte. No hay que verlo tanto por el patriotismo y el fervor. O sea, Miranda era una mente maestra política y militar. O sea, si estaba truncado el camino a obtener verdaderamente el poder por los medios más eficientes, no se iba a dar la batalla sencillamente. Porque no. Porque se iban a hacer muertes innecesarias para... Pero acá, claro, y acá viene, el coronel en ese entonces designado a defender el castillo de Puerto Cabello, que si no me equivoco se llamaba el castillo de San Felipe, fuerte de San Felipe en Puerto Cabello, Venezuela, la principal entrada después de La Guaira. Ahí estaba custodiando tanto un polvorín, todo un arsenal, como había presos españoles, presos realistas, o sea, y ese gran castillo estaba custodiado por el coronel Bolívar, o sea, estaba a cargo de esa cuestión importantísima, y resulta, no sé qué pasó, se quedaron dormidos, se apagaron las cámaras, hubo una explosión y se escaparon los presos. Y le mandaron un telegrama a Miranda. Se perdió, le mandaron un telegrama a Miranda, general, lo lamento, estoy totalmente y profundamente dolido, hemos perdido la custodia del castillo en Puerto Cabello. Cuando Miranda se dirige luego, estamos hablando a caballo, estamos hablando de 2 días, 2 noches después, que casualmente esto pasó después que Bolívar no estaba de acuerdo con la capitulación de San Mateo. Llega a Miranda, le llegan en una especie de aposento en donde él estaba descansando. Porque él iba a zarpar. Pero tengo entendido que allí en ese fortín tenían a los presos, digamos que en un cuarto, y el cuarto de al lado era donde estaba todo el armamento, ¿sí? Entonces, no solo se escapan los presos, sino que se llevan las municiones, el armamento. Y no matan al que estaba encargado, que era Bolívar. Entonces, ahí es donde uno dice, pero... y cuando, antes, en la noche anterior a que Miranda zarpara del puerto de La Guaira, con destino a Trinidad, todo estaba armado para, capituló, va a huir, es un traidor. Sí. Entonces Bolívar, si no me equivoco, creo que se llama San Martín de las Casas, llega y le dice: hágase preso, general. Cuando Miranda, obviamente un tipo de mundo, lo ve a los ojos, porque obviamente es un tipo que te va a ver a los ojos y la mirada pesa. Dicen los historiadores, ya claro, ya es una parte mística de leyenda, no nos consta ninguno. De que Bolívar no lo vio a los ojos, no sé qué pasó ahí. Y que no le podía mirar a los ojos. Le pregunta por qué está deteniendo, qué está haciendo y cuáles son los cargos. Y él le dice: por traicionar a la República. Es donde Miranda le reprocha y le dice: ¿cuál República? ¿Cuál República si no ha nacido? Que yo sepa, la estamos construyendo. Ya no eres parte de esta causa, todo lo demás se vienen dimes y diretes. Miranda dice, cuando ve que hay personal del clérigo ahí, pero ¿por qué? Ya va, aquí pasa algo. Entonces es donde dice la famosa frase bochinche. Bueno, ya estamos hablando de un Miranda de la tercera edad, que domina varios idiomas, que capaz ha tenido las 1001 vivencias. A lo mejor se le cruzaron los cables y ligó el griego con el ruso, no sé qué pasó ahí. Bochinche, esto es un bochinche, esto está condenado al bochinche, una clase de maldición que le cayó no solamente a Venezuela sino a Latinoamérica, porque toda la política aquí es un bochinche a partir de ese momento. Entonces, cuando entregan a Miranda, y es porque yo soy partidario de que Bolívar fue el que traiciona a Miranda, es porque cuando tú lo ves en un término muy general, a Miranda no lo había agarrado. El sueño húmedo de Fernando VII era encarcelar a Francisco de Miranda y lo entrega a un patriota. O sea, no lo entregó un francés, no lo entregó un británico, no lo agarró un espía español. De hecho, la residencia oficial de Miranda está en Londres por eso, porque España no se iba a meter para Londres. Correcto. Entonces, a Miranda lo entrega a Simón Bolívar, y casualmente después de que Simón Bolívar lo entregan, no lo meten preso ni lo fusilan a él, que también era coronel. ¿Es porque no matan a Bolívar si le tienen a los dos de una vez? Claro, tenía un salvoconducto entregado por Monteverde. Entonces en ese salvoconducto, no te voy a matar, pero exíliate. Lo exilian a Cartagena, en Colombia, y es allí en donde nace Bolívar, el mito. Ahí es donde Bolívar empieza a resurgir con los esclavos y se viene por la campaña admirable por los Andes, llega a Caracas y nace, esto si es no me un equivoco, tema, la Tercera República. Esto es un tema muy importante que lo vamos a hablar en un podcast a mucha profundidad, que es Bolívar, ¿un héroe o un tirano? Claro, o un villano? Si tú tienes, porque es que si tú te pones a ver, si tú tienes 2 dedos de frente y tienes algo de perspicacia, dices, ya va, pero me puedo llevar el premio gordo.
Aquí está Miranda, aquí está Bolívar. Aparte que Bolívar tenía muy buenas relaciones con marqueses y con condes españoles. ¿Quién te dice que no había una comunicación constante? Y tengo entendido que hasta... Y no sabemos, pero no sabemos si recibió una recompensa, porque le entregó a uno de los... Tengo entendido que hasta él jugó tenis con un rey, con... Ah, sí, cuando era heredero al trono, creo que fue con el mismo Fernando. Sí, cuando era príncipe. Cuando era el príncipe, claro. Imagínate. Fue el mismo Fernando. Estaba unido a la casta. Claro, entonces, ¿qué pasa con Bolívar? Mira, hay otra anécdota que te vas a quedar loco también de Miranda para cerrar, que ya estaban... Miranda es trasladado... Lo entregan. Lo trasladan... Lo entregan a los españoles. ¿Qué pasa ahí? Al fortín, del Arsenal de la Carraca, en Cádiz, España. Era una cárcel guardada para personas importantes, influyentes y peligrosas. Miranda era como catalogado, veámoslo desde la época actual, es como que estaba en la lista del terrorismo de los más buscados por Estados Unidos. Los más buscados. Era de los más buscados, era de Most Wanted. Entonces Miranda llega y dicen que él muere de una... Dicen que se hizo amigo de sus custodios. Sí. Y que le entregaban cuestiones, le entregaban correspondencia. Se iba a escapar, que estaba planeando un escape. Como una política y ya tenía el barco en el que se iba a ir porque había cuadrado con el custodio. Estaba como con un negrito, que ahorita no me acuerdo el nombre de él, que lo intentó matar en su momento y no lo pudo matar y se volvió aliado de él. Creo que se llamaba Samir o Rachi, era una especie de nombre así. Exacto, un moro. Que luego Miranda le perdona la vida y por ende él le debe la devoción a Miranda y era como que como el ayudante de él. Decían que era el mucamo de Miranda, entonces. Sí, que estaba preso con él sin tener ningún cargo. Sin ningún cargo, sí. Estaba orquestado y eso iba a ser épico, que se escapara de esa cárcel. Yo creo que la primera cabeza que iba a rodar iba a ser la de Bolívar. Porque el hombre venía, pero bueno, con todo. Justo antes de escaparse se le adelanta la muerte y parece que le da una ACV. O una gripe también dicen por ahí. Dicen que fue una ACV y que fue enterrado en una fosa común, pero nunca sus restos fueron encontrados. En ningún lado. De hecho, en el mausoleo allá en el Panteón Nacional, en donde reposan los restos de Bolívar y otros próceres suramericanos, venezolanos sobre todo, Miranda tiene una especie de sarcófago que está abierto porque, y con una estatua que simboliza la libertad, como es que esperando que en algún momento sean repatriados esos restos. Sí, pero es que no es se sabe, muy difícil porque sí, yo creo que su paradero yo creo que lo hicieron más que todo para que no se hiciera un culto hacia él en su También, momento y por ende desaparecen los restos y lo esconden del mundo y de todo porque se volvería como un culto, sí, es un culto. Sí, un mártir más allá de lo que era. Recuerden que en esa época él muere y la gesta independentista no había acabado, así que se dio una imagen de culto muy... Total. Y en España, imagínate. Bueno, entonces... Miranda, el venezolano más ilustre, uno de los americanos universales, el que conoció a Napoleón Bonaparte, se hizo amigo de Alexander Hamilton y quería exportar sus ideas hacia Venezuela y hacia el resto del continente. El precursor de la emancipación latinoamericana. Estuvo en la Revolución Francesa, el precursor, porque es conocido como el generalísimo y el precursor. Arco del Triunfo de París, Palacio del Personaje de Versalles, y ¿qué más podemos decir de este zorro viejo de las batallas que Andrés Bello lo catalogó como un mercenario, pero Oliari lo catalogó como un hombre de letra? Era toda una simbiosis, todo un personaje importante que nada que envidiarle a los grandes personajes yo creo que si Miranda hubiese nacido unos 30 años después, otra historia sería. Y que casualmente cuando Bolívar entrega a Miranda, se le va un obstáculo del camino porque Miranda, después Bolívar pasó a ser el general indiscutible de la revolución político, exacto, claro. Es que es importante eso, tomarlo en consideración. Y con esto vamos cerrando, tenemos una hora exacta, cuando dijimos que iba a ser más o menos media hora. Importante pensar esto, y esto es que si hablamos de Miranda podríamos alargarnos y podemos hablar hasta 3 horas seguidas de él y de toda su historia y un libro logros. Y te lo recomiendo a ti también, que se llama Más liberal que libertador. Escrito por un autor español, desconozco el nombre en este momento, iba a traer el libro, se me olvidó. Más liberal que libertador, porque ese libro se enfoca no tanto en la gesta, sino en las ideas que tenía Miranda y lo que está antes de la gesta, que por algo le llaman el precursor. Correcto. Bueno, sin más alegar, le pedimos por favor que se suscriban al canal, nos sigan en todas nuestras redes sociales, estén atentos. Lo mismo que siempre le decimos, coloquen en los comentarios algún tema de importancia o de relevancia que quieren que tratemos y nosotros con mucho gusto vamos a poder tomarlo en consideración y vamos a obtenerlos en unos siguientes podcasts. Le agradecemos mucho su sintonía, muy buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. Yo siempre digo así, buenas mañanas porque me gusta decirlo así.
para todas las personas que nos están oyendo desde acá, desde Santiago de Chile hasta Japón. Ojalá que sigamos creciendo y tengamos oyentes y que ustedes también formen parte de esto. Cuídense. Muchísimas gracias. Listo. Ahí estamos.